quiere se presenta. Bueno, mi nombre es Rogelio Cascante Villalobos. En la actualidad tengo 91 años. Cuando yo tenía 25 años, más o menos unos 22 años, fue que sucedió la invasión por la frontera norte. Sucedió la invasión por la frontera norte de mercenarios contratados por los dictadores centroamericanos y apadrinados por los calderonistas para invadir a Costa Rica, para quitar a José Figueres del poder y ponerse ellos otra vez al frente del gobierno. Mientras tanto, en Coyotepe de Nicaragua, un grupo de costarricenses exiliados entrenaban junto a la Guardia Nacional Nicaragüense. Entre ellos ¿cómo era el día? Entrenar. Teníamos que ir a un bajo, había un potrero, y ahí para coger condición física, ahí hacíamos ejercicios y todo eso, hasta jugábamos fútbol. Y después teníamos que subir el cerro y nos encerrábamos. Nos encerraban ahí y con guardias de Somoza, ¿verdad? Ahí no se podía mover para nada. Nos vigilaban cuando estábamos en el baño, que no hiciéramos nada. Yo dormía a la par de uno que le disparó a... Fue a vos. ¿Qué? Fue a vos. Ese se llama, o se llamaba. Fue puta. ¿El nombre qué era? Me llamaba Sergio Casco Palacios. Fue puta, cómo me acordé de un solo toque, ¿verdad? Porque yo era el que estaba mandando para allá. Sí. Y ya después yo me fui. Porque todos decían que estaba mandando gente para allá y que yo no me iba. Entonces yo por eso me fui. Ah, sí. Porque para que dejaran de hablar. Mi nombre es Rodrigo Cabezas Moya. Yo fui voluntario de la Cruz Roja en la invasión de 1955, siendo menor de edad. Esto porque mi padre era miembro del comité de la Cruz Roja de Alajuela, hubo una huelga y la Cruz Roja se quedó sin voluntarios. Entonces me pidió que les ayudara y yo con gusto lo hice. Y ya tenía un año de ser voluntario cuando sucedió la invasión. Como no había ejército en ese momento, entonces convocaron a los jóvenes de ese tiempo, en los que incluido yo, para entrenarlos apresuradamente y mandarlos a Guanacaste a repeler a esa gente que ya había cogido la cruz, el amo. Yo estaba de vacaciones en San Juan de Lajas, Alfaro Ruiz, donde una familia amiga, y empezamos a ver aviones del AXA pasando muy bajos, cosa que no se veía ahí. Y entonces al rato supimos por la radio lo que estaba pasando. Ya yo tenía un año de ser voluntario de la Cruz Roja, entonces me fui caminando 1 kilómetro a la carretera y cuando pasó la primera ambulancia, me identifiqué y me fui con ellos. El puesto de la Cruz Roja estaba en la escuela de Zapote, que se decía que había aviones rebeldes, pero no lo habíamos visto nunca. Entonces yo le pregunté al jefe de puesto si no sería bueno pintar cruces en el techo, y él estuvo de acuerdo. Como no teníamos escaleras y yo era el más liviano, me subieron en una camilla y yo estaba pintando las cruces
cuando pasó un avión rebelde que iba para Ciudad Quesada. Zapote estaba mucho antes de Ciudad Quesada. Y él no tenía nada que ver con nosotros, pero sin saber nosotros había soldados nuestros y le dispararon al avión. Entonces el avión dio vuelta y disparó. Me tocó estar en el techo viendo la primera ráfaga y todos salieron en carrera y yo les decía que me bajaran y hasta entre la primera y la segunda ráfaga me bajaron. Yo era jefe ¿De escuadra? de armamento. Sí. Yo andaba con una cortica, ¿cómo le decían a esas? Nosotros llegamos a Liberia y sí, muertos de hambre porque teníamos 24 horas de haber salido de San José porque no habían puentes en ese tiempo, la carretera era de lastre y no había aprovisionamiento como ahora, que todo eso primero van las vituallas y después va la gente. Ahora no, nosotros en ese tiempo no. El viaje fue muy triste en camiones de carga del Ministerio de Obras Públicas. Llegábamos todos los adoloridos a Liberia. De ahí inmediatamente salimos para Santa Rosa y nos aposicionamos bien de la casona. Montamos los centinelas y a la mañana siguiente del sábado fue cuando oímos las tanquetas que venían con el ejército de ellos invadiendo para coger Liberia y se entabló el combate. Y ellos nos respondieron con morteros que traían morteros de 60 y de 30 que nos hicieron mucho daño, nos causaron muchos heridos y muertos. Al graduar el mortero, la distancia, todo eso, ¿verdad? Y tenía una placa, había que enterrarla para después poner el cañón largo, y Julio Zamora era el que le echaba la granada. Las balas nos zumbaban nosotros. Yo me acuerdo que estaba yo debajo de un árbol grande y nos caían las ramas donde las habían cortadas las balas de la ametralladora. Estando en la casona, a nosotros nos mandaron al cerro. Detrás de la casona, ahí había emplazada una ametralladora calibre 50 y estábamos varios soldados con rifles M1 y pasaba un avión por encima de Santa Rosa ametrallándonos y tirándonos bombas, un avión de ese 3 grande, y como pasaba tan bajito era tan fácil pegarle que se le dieron el chorro balas donde le entraban ahí por la panza del avión. Dio como 3 vueltas sobre la casona tirándonos bombas que por cierto no estallaron, y el muchacho que iba en la puerta ametrallando ahí con una ametralladora, y en la tercera pasada que dio se fue a caer a la carretera envuelto en llamas. Duramos todo ese sábado en la tarde combatiendo contra ellos y parte del domingo, y ya después se normalizó la cosa porque los pudimos rechazar mientras llegaban refuerzos de San José. Y entonces estuve, no sé, 10 días o 2 semanas en la cruz. Ya la parte fea había pasado, las batallas habían sido más adentro, pero habían escaramuzas. Me tocó ver tanquetas nicaragüenses con el escudo que es triangular, pintado con un triángulo muy burdamente del ejército nicaragüense para que no se viera, pero yo las vi, eso no me contaron. Estuve ahí 2 semanas y finalmente todo terminó. El manejo de los heridos no era el ideal. En ese momento no se sabía muchas, yo soy médico, no se sabían muchas cosas. Ahora se sabe que la parte más importante para un herido grave es evacuarlo cuanto antes. Eso se supo en la guerra de Corea y luego en la de Vietnam.
cuando la invasión nuestra, nuestros heridos se mandaban en ambulancia desde Guanacaste hasta San José, lo cual era muy inadecuado y creo que las consecuencias tal vez las hubo, pero eso es lo que se hacía. Así que yo estuve ahí, tanto en el frente de San Carlos, de Ciudad Quesada, o Villa Quesada que se llamaba, como en la Cruz. En la Cruz la comida nos la daba la Guardia Civil. Habían 3 estañones, uno de arroz, otro de frijoles y otro de carne, y todos los días comíamos exactamente lo mismo. Pero fue muy interesante, una experiencia muy, muy interesante porque, como digo, yo era muy joven.